para mí un gusto, como siempre, poder tener esta oportunidad de comunicarme con ustedes. Hoy en la mañana me levanté y lo primero que vi fue una noticia en la que decía que el coronel Hugo Saldaña Rojas está prisionero en el hospital militar. Había dado positivo en la prueba que le habían hecho contra del COVID-19. Hace días me llamaron para contarme que había sospechas de que mi buen amigo Francisco Gordillo tuviera también el COVID-19. Realmente yo me he puesto a pensar si esta es justicia en Guatemala. Todas estas 5 personas militares están prisioneros desde hace aproximadamente 5 años y medio, ya van para 6 años. Han tenido un juicio tormentoso. 2 años se llevaron para dictar una primera sentencia, desde el año 2016 hasta el año 2018. Esa sentencia fue condenatoria, cuajada de miles de dudas y de arbitrariedades y atropellos. Después vienen las apelaciones. Han presentado 4 apelaciones y han presentado 2 amparos. Y han pasado del 18 al 20 otros 2 años y medio y nada ha acontecido. Algo sí aconteció y es bueno recordarlo. Cuando la anterior fiscal, doña Telma Aldana, mandó a una persona del Ministerio Público a hablar con el coronel Gordillo y a decirle que ellos le levantaban todos los cargos y le dejaron apuntado en un papel qué era lo que él tenía que decir para fundir a otros compañeros del militares y que él saliera libre. Coronel Gordillo, que yo lo conozco, es un hombre íntegro y un hombre que se ha mantenido dentro de su línea en muchas circunstancias de su vida. ¿Qué fue lo que hizo Paco? Lo que hizo Paco Gordillo fue haber hecho la denuncia. Me vinieron a chantajear, me entregaron este papel y yo denuncio a los que lo vinieron a hacer. Aquí estaba en Guatemala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Presentó esa denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ustedes, yo les quiero preguntar, a esos que quisieron chantajearlos, los persiguieron, les levantaron causa, no obstante que había un papel escrito con la puño y letra de ellos, no les pasó nada, pero a él, por no haberse prestado a la porquería que le llegaron a proponer, entonces sí lo dejan preso. Hoy llevan ya 5 años y medio. Hay dudas tremendas sobre ese proceso, pero eso no va a caminar. ¿Por qué? Porque no está ninguna de los dueños o de las dueñas de la justicia guatemalteca involucrada en favor de ellos. Todas las dueñas de la justicia guatemalteca, las dueñas del señalamiento, los dueños de aquellos que hacen lo que se les da la gana con magistrados, con jueces y todo, todos esos están viendo cómo se clavan una medalla, cómo pueden salir al exterior a decir tenemos 5 generales presos, dennos dinero, y a eso es a lo que se han dedicado. ¿Será posible que esa justicia nosotros la sigamos protegiendo en Guatemala? Por favor, no puede ser. Vemos la valiente actitud de la abogada penalista Karen Fisher, que viene y ella toma la responsabilidad por una situación eminentemente humanitaria y va y solicita, debida y totalmente apegada al derecho, que se les dé a estos ciudadanos que sirvieron por años al país y que no han sido condenados en definitiva, que se les permita a personas ya casi consideradas ancianas
entre los 80 y los 90 años, que puedan ir prisioneros a sus casas, en detención a sus casas, por el peligro del coronavirus. Y hace ver que es peligroso que ellos permanezcan en un centro hospitalario. Hace ver que el Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar a ellos porque los tiene directamente bajo su custodia. Y a pesar de eso, la Corte Constitucional, 3 meses después de que ella presenta la petición, contesta diciendo que ella no tiene personería activa para hacer esa petición. Quiere decir que para criterio de estos señores, única y exclusivamente, el derecho lo puede ejercer el que está siendo afectado. Y es cierto, para determinados tipos de recursos, correcto, pero cuando se trata de derechos humanos, eso es falso. Yo puedo ir a Argentina, a Uruguay, a Chile, puedo ir a donde se me dé la gana y levantar un caso de los derechos humanos. Magistrados, ustedes son unos canallas, porque ustedes muy bien saben que han aceptado en muchas instancias guatemaltecas, han aceptado que extranjeros interpongan acciones por violación a derechos humanos. Y han sido casos sonados en todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué, díganme ustedes, le impiden y le niegan una solicitud a una abogada colegiada en Guatemala que hace y se ajusta al derecho para ejercer una petición a la cual ella tiene derecho y para proteger personas que a su criterio estaban siendo violadas en sus derechos humanos? ¿Hasta dónde pueden ustedes hoy decirle al pueblo de Guatemala que ustedes no estaban enterados del riesgo que ellos corrían? Ustedes estaban enterados del riesgo que ellos corrían y ustedes también estaban enterados de la obligación del Estado para protegerlos. Ustedes han violado, óiganlo bien, una vez más, han violado convenios internacionales que, de acuerdo al artículo 46 de la Constitución, tienen preeminencia en la aplicación en Guatemala, dado que son acuerdos, convenios y tratados internacionales que el Estado guatemalteco ha suscrito en el campo de los derechos humanos y que tiene harta obligación de cumplir. Voy a referirme primero a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, emitida en el año 1948, después de la posguerra, que en su artículo 18 establece clara y categóricamente: toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve, no un procedimiento de 6 años, por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo algunos de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, todo lo que en nuestra Constitución está consagrada y que está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, han sido violados con estas personas. El artículo 25 de la misma Declaración Americana dice: derecho de protección contra la detención arbitraria. Y dice que todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a un tratamiento humano durante la privación de su libertad. Es humano tener a un anciano que es de las personas que pueden ser más afectadas al ser contagiada por el coronavirus, tenerlo encerrado y aprisionado en un lugar donde hay alta contaminación y hay hartas posibilidades de que se pueda condenar.
Eso es como tirar a un hombre amarrado de pies y manos a una fosa de leones hambrientos. Señores, eso no es humano, eso es inhumano. Sus familias pasan páramos pensando en lo que les pueda pasar a ellos. Ustedes tal vez no tienen el sentido de lo que es ver en riesgo un familiar, pero si lo tuvieran, jamás podrían ser tan inhumanos. En la Declaración Americana, toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con las leyes preexistentes y a que no se le impongan penas crueles, infames e inusitadas. ¿Qué más claro? Esos artículos han sido violados por ustedes, aunque de acuerdo al concepto constitucional de Guatemala, ustedes son garantes de que se cumpla la Constitución, y de acuerdo al artículo 46 de la Constitución, estos artículos son constitucionales. Bueno, después miremos lo que dice el pacto internacional. El otro es en el marco de América. Ahora miremos lo que dice los acuerdos firmados, un acuerdo firmado por Guatemala en el campo de los derechos civiles y políticos suscritos en el año 1966 y que entró en vigor en el año 1976. El artículo 10 dice: toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Bueno, cuando un ser humano se le desprecia la vida, no se le está tratando ni con la dignidad ni con el respeto que se merece por su condición de ser humano. Dios no lo permita, señores, pero si llega a pasarle algo a algunas de estas personas, en base a la valiente solicitud y actitud de la licenciada Karen Fisher, ustedes, señores, pueden ser, óiganlo bien, ustedes pueden deducirse responsabilidades, porque esto puede perfectamente tipificarse como un homicidio culposo y tiene todas las características de un homicidio culposo, porque ustedes tenían plena conciencia del problema cuando emitieron el fallo, argumentando la falta de personería de esta licenciada. Y el segundo, ustedes condenaron a estas personas a permanecer en un lugar en donde están en franco riesgo. Y además, óiganlo bien, cuando se vengan las demandas contra el Estado, ojalá que ustedes sepan defenderlo, porque el Estado es también responsable, porque teniendo el Estado bajo su tutela y cuidado a estos 5 oficiales superiores del Ejército de Guatemala, tiene responsabilidad de ver por sus vidas y no ha velado correctamente de acuerdo a lo que manda la Constitución y los tratados internacionales que Guatemala ha suscrito. Este es otro caso de arbitrariedad de la Corte de Constitucionalidad, que se ve dibujado claramente dentro de lo que yo llevo más de 30 años de señalar: el sectarismo político que ha influido en la legislación guatemalteca, que ha prostituido el derecho y que ha realmente anulado la ley. ¿Hasta cuándo, Guatemala? ¿Hasta cuándo, Dios santo, vamos a permitir que se siga violando la Constitución en esta forma? Y que todavía se les quiera defender haciendo sus arbitrariedades un caso político, cuando realmente es un caso típico, claro y absoluto de legalidad. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga.